El espacio profundo siempre ha sido un lugar de misterios y maravillas, pero nunca imaginé que se convertiría en el escenario de mis peores pesadillas. Mi nombre es Carlos Vega, astronauta de la NASA y líder de la misión Horizonte Lejano. Nuestra tarea era simple: investigar una anomalía detectada en los confines del sistema solar, algo que nuestros telescopios más avanzados no podían explicar. El día que partimos de la Tierra, sentí una mezcla de emoción y aprensión. Éramos un equipo de 5. Yo, nuestra piloto Ana Martínez, el ingeniero David Chen, la bióloga Sarah Thompson y el físico teórico Mikhail Volkov. Todos expertos en sus campos, todos ansiosos por descubrir lo desconocido. Nuestro viaje a bordo de la nave Teseo duró meses. La monotonía del espacio profundo solo era interrumpida por nuestras conversaciones y los ocasionales informes a la Tierra. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, la tensión a bordo comenzó a crecer. Algo en esa anomalía nos inquietaba, aunque ninguno de nosotros podía explicar por qué. Fue durante mi turno de vigilancia cuando la vi por primera vez. Una estructura colosal, oscura contra el telón de estrellas. Mi corazón se aceleró mientras activaba la alarma para despertar al resto de la tripulación. Equipo, a la sala de control. Hemos encontrado algo, anuncié por el intercomunicador, mi voz temblando ligeramente. 1 a 1. Mis compañeros llegaron. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la imagen en nuestras pantallas. No era una anomalía natural como habíamos supuesto. Era una nave alienígena de proporciones imposibles. «Dios mío», susurró Ana, su rostro pálido reflejando el brillo de los monitores. Es enorme». Mikhail fue el primero en recuperarse del shock inicial. «Necesitamos informar a la Tierra de inmediato», dijo, ya moviéndose hacia la consola de comunicaciones. Pero cuando intentamos enviar el mensaje, solo encontramos estática. Nuestros sistemas de comunicación de largo alcance estaban muertos. «Debe ser algún tipo de interferencia de la nave», sugirió David, sus dedos volando sobre el teclado mientras intentaba diagnosticar el problema. Mientras el equipo trabajaba frenéticamente para restaurar las comunicaciones, yo no podía apartar los ojos de la monstruosa estructura que flotaba ante nosotros. Su superficie era lisa y negra, sin marcas visibles ni puntos de referencia. Parecía absorber la luz de las estrellas a su alrededor. «Carlos», la voz de Sarah me sacó de mi trance. «¿Cuáles son tus órdenes?» Tomé una respiración profunda, consciente de que las próximas decisiones podrían cambiar el curso de la historia humana. «Acerquémonos», dije finalmente. «Ya necesitamos saber qué es esa cosa y por qué está aquí». A medida que la Teseo se acercaba lentamente a la nave alienígena, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo en lo más profundo de mi ser gritaba que diéramos la vuelta, que huyéramos lo más lejos posible. Pero la curiosidad y el deber nos impulsaban hacia adelante. No sabíamos entonces que estábamos a punto de desencadenar una pesadilla que nos perseguiría hasta los confines del universo y de nuestra propia cordura. A medida que nos acercábamos a la colosal estructura, los detalles comenzaron a emerger. La superficie, que inicialmente parecía lisa y uniforme, reveló patrones intrincados y símbolos que desafiaban toda lógica. Formas que parecían cambiar y retorcerse cuando intentábamos enfocar nuestra mirada en ellas. «Estoy detectando una apertura en el casco», informó Ana, sus ojos fijos en los sensores de la nave. Parece que se está abriendo para nosotros». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La idea de que esta nave alienígena estuviera reaccionando a nuestra presencia era tanto fascinante como aterradora. «¿Deberíamos entrar?», preguntó David, su voz mezclada con temor y emoción. Dudé por un momento. Cada instinto me gritaba que diéramos la vuelta, que huyéramos de vuelta a la seguridad de la Tierra. Pero sabía que no podíamos ignorar esta oportunidad. «Preparen el módulo de abordaje», ordené finalmente. «Ana, David y yo iremos. Sarah y Mikhail, quédense aquí y mantengan la Teseo lista para partir si algo sale mal». Mientras nos preparábamos para abordar la nave alienígena,
Noté que mis manos temblaban ligeramente mientras me ponía el traje espacial. El silencio en la cámara de descompresión era ensordecedor, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones amplificadas por los intercomunicadores. ¿Están listos?, pregunté, mirando a mis compañeros. Ana asintió con determinación, mientras David daba un pulgar hacia arriba, aunque pude ver el miedo en sus ojos. El módulo de abordaje se separó de la Teseo y se deslizó hacia la apertura en el casco de la nave alienígena. A medida que nos acercábamos, la enormidad de la estructura se hizo aún más evidente. Era como acercarse a un planeta más que a una nave. Cuando finalmente cruzamos el umbral, nos encontramos en una caverna vasta y oscura. Nuestras luces apenas penetraban la oscuridad que nos rodeaba. El suelo bajo nuestros pies parecía pulsar con una energía extraña, como si la nave entera estuviera viva. «Esto es increíble», murmuró Ana, su voz llena de asombro. Avanzamos lentamente, nuestros pasos resonando en la inmensidad del espacio. De repente, las paredes a nuestro alrededor comenzaron a brillar con una luz tenue y pulsante. Símbolos y patrones aparecieron, moviéndose y cambiando como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros. «Carlos», la voz de David sonó tensa en mi oído. «Estoy recibiendo lecturas extrañas. Hay algo aquí. Algo vivo». Antes de que pudiera responder, un sonido agudo y penetrante llenó nuestros cascos. Caí de rodillas, con las manos presionando inútilmente contra mi casco en un intento de bloquear el ruido. Vi a Ana y David también caer, sus rostros contorsionados de dolor, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el sonido cesó. Me puse de pie tambaleándome, mi cabeza aún zumbando. «¿Están todos bien?», pregunté, mi voz ronca. Ana y David asintieron débilmente, pero cuando se levantaron, noté algo diferente en sus ojos, una mirada vacía, como si algo hubiera sido drenado de ellos. «Deberíamos volver», dije, un presentimiento de temor creciendo en mi pecho. Algo no está bien aquí. Pero cuando nos dimos la vuelta para regresar al módulo de abordaje, nos encontramos con un pasillo completamente diferente. La entrada por la que habíamos venido había desaparecido, reemplazada por un túnel largo y serpenteante que se adentraba en las profundidades de la nave. «Esto es imposible», susurré, el pánico comenzando a apoderarse de mí. «¿Dónde está la salida?». Ana y David permanecieron en silencio, sus ojos fijos en el túnel frente a nosotros, y entonces, sin decir una palabra, comenzaron a caminar hacia adelante, como si estuvieran en trance. «Ana, David, ¿qué están haciendo?», grité, pero mis palabras parecían rebotar en sus cascos sin efecto alguno. Con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho, me di cuenta de que no tenía otra opción más que seguirlos. Mientras avanzábamos por el túnel retorcido, las paredes pulsaban con una luz cada vez más intensa. Los símbolos y patrones se movían más rápidamente, como si estuvieran excitados por nuestra presencia, y en el fondo de mi mente comenzó a crecer una sensación, una presencia alien, vasta e incomprensible, que comenzaba a rozar los bordes de mi conciencia. Algo antiguo y poderoso había despertado y nos estaba observando. El tiempo perdió todo significado mientras seguíamos avanzando por los interminables pasillos de la nave alienígena. Ana y David caminaban delante de mí, sus movimientos mecánicos y sin vida. Intenté hablar con ellos varias veces, pero era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros. De repente, el túnel se abrió a una cámara vasta y circular. En el centro, una columna de energía pulsante se elevaba desde el suelo hasta el techo, emitiendo un zumbido bajo que hacía vibrar mis huesos. «¿Qué es esto?», murmuré para mí mismo, sobrecogido por la vista. Fue entonces cuando Ana y David se detuvieron abruptamente. Se giraron hacia mí al unísono, sus ojos brillando con una luz antinatural. Cuando hablaron, sus voces sonaron al unísono, pero no eran sus voces. Era algo más, algo antiguo y terrible. «Bienvenido, explorador», dijeron,
Has sido elegido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué han hecho con mis amigos? La risa que emanó de sus bocas era fría y carente de humor. Somos los antiguos. Hemos esperado eones por seres como ustedes. Curiosos, valientes, perfectos para nuestros propósitos. Retrocedí instintivamente, mi mente luchando para procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué propósitos? Expansión, respondieron. Evolución, trascendencia. Tu especie tiene potencial. Nos ayudarán a alcanzar nuevos horizontes. Sentí algo rozar mi mente, como tentáculos invisibles intentando penetrar mis pensamientos. Luché contra la invasión, concentrándome en mantener mi identidad, mis recuerdos. No, gruñí. No nos usarán. Déjenlos ir. La sonrisa que se formó en los rostros de Ana y David era grotesca, inhumana. Ya es tarde para ellos, y pronto será tarde para ti. Con horror, vi cómo sus cuerpos comenzaban a cambiar. Sus trajes espaciales se fundieron con su piel, que se volvió oscura y brillante como la superficie de la nave. Sus extremidades se alargaron y deformaron, convirtiéndose en apéndices que no eran ni humanos ni alienígenas, sino algo completamente diferente. Retrocedí, buscando desesperadamente una salida, pero las paredes de la cámara parecían cerrarse a mi alrededor, pulsando con la misma energía que emanaba de la columna central. Tu resistencia es admirable, dijeron las criaturas que alguna vez fueron mis amigos, pero inútil, pronto entenderás, pronto serás parte de algo más grande. Sentí que mi mente comenzaba a nublarse, mis pensamientos se volvían confusos, imágenes extrañas y alienígenas inundaron mi conciencia. Vastas ciudades imposibles, civilizaciones que se elevaban y caían en el parpadeo de un ojo cósmico, conocimientos que ninguna mente humana estaba destinada a comprender. Con un esfuerzo supremo, me obligué a concentrarme. Recordé mi entrenamiento, las largas horas de preparación psicológica para el aislamiento del espacio profundo. Construí muros mentales, barricadas contra la invasión alienígena que amenazaba con consumir mi ser. ¡No!, grité, mi voz resonando en la cámara. ¡No me rendiré! Por un momento, las criaturas parecieron sorprendidas. La presión en mi mente disminuyó ligeramente. Aproveché esa fracción de segundo para actuar, y sentí como si estuviera cayendo a través del tiempo y el espacio. Lo último que escuché antes de perder la consciencia fue un grito de furia y frustración, tan vasto y terrible que amenazaba con desgarrar la tela misma de la realidad. Cuando desperté, me encontré de vuelta en el módulo de abordaje. Ana y David yacían inconscientes a mi lado, sus trajes espaciales intactos, sin señales de la horrible transformación que había presenciado. Con manos temblorosas, activé los controles de emergencia del módulo. Mientras nos alejábamos de la nave alienígena, vi por la ventana cómo la enorme estructura comenzaba a brillar con una luz intensa. Luego, en un instante, desapareció, dejando solo el vacío del espacio donde antes había estado. Exhalé un suspiro de alivio, pero sabía que esto no había terminado. Podía sentir algo en el fondo de mi mente, un susurro alienígena que prometía que volverían, y temía que, cuando lo hicieran, estaríamos listos para recibirlos con los brazos abiertos. El regreso al Ateseo fue un borrón de movimientos automáticos y pensamientos confusos. Mientras ayudaba a Ana y David a salir del módulo de abordaje, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, un truco de mi mente sometida al estrés del espacio profundo, pero el susurro persistente en el fondo de mi conciencia me recordaba que lo que habíamos experimentado era terriblemente real. Sara y Mikhail nos recibieron con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué pasó allá adentro?, preguntó Sara, ayudándome a quitarme el casco. Perdimos contacto con ustedes por horas. Horas. Para mí habían sido minutos, tal vez menos. El tiempo se había distorsionado dentro de esa nave alienígena de una manera que mi mente aún luchaba por comprender. Necesitamos poner a Ana y David en cuarentena.
logré decir, mi voz ronca y débil. Algo pasó allá, algo los afectó. Mikhail frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Estás bien, Carlos? Quería decirles que sí, que estaba bien, que era el mismo de siempre, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo podía estar seguro de que yo también no había sido cambiado, infectado por esa presencia alienígena? No lo sé, admití finalmente. Creo que también deberían ponerme en cuarentena, por si acaso. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Ana y David fueron llevados a la bahía médica, aún inconscientes. Yo fui confinado a mi camarote, con órdenes estrictas de no salir bajo ninguna circunstancia. Sara, nuestra bióloga, se encargó de monitorear nuestros signos vitales remotamente, mientras Mikhail trabajaba frenéticamente para restaurar las comunicaciones con la Tierra. Encerrado en mi pequeño espacio personal, sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Cada crujido de la nave, cada zumbido de los sistemas de soporte vital me hacía saltar. ¿Era paranoia? ¿O estaba la presencia alienígena infiltrándose en la Teseo, preparándose para tomar el control? Cerré los ojos, intentando calmar mi mente agitada, pero las imágenes de lo que había visto en la nave alienígena seguían reproduciéndose en un bucle interminable. Los símbolos cambiantes en las paredes, la columna de energía pulsante, los cuerpos retorcidos y transformados de mis compañeros. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos oscuros. Carlos. La voz de Sara sonó a través del intercomunicador. Ana y David han despertado. Quieren hablar contigo. Mi corazón se aceleró. ¿Eran realmente Ana y David? ¿O eran las criaturas en las que se habían convertido, esperando para completar su tarea? No estoy seguro de que sea una buena idea, respondí, mi voz temblando ligeramente. Hubo una pausa al otro lado de la puerta. Cuando Sara habló de nuevo, su tono era cauteloso. Carlos, ¿qué pasó realmente allá dentro? Ana y David no recuerdan nada después de entrar en la nave. Cerré los ojos, respirando profundamente. ¿Debería contarles? ¿Me creerían? ¿O pensarían que me había vuelto loco? Sara, dije finalmente, necesito que me escuches con atención. Lo que voy a decirte va a sonar imposible, pero te juro que es la verdad. Y así comencé a relatar los eventos en la nave alienígena. Hablé de los túneles cambiantes, de la presencia antigua que había intentado apoderarse de nuestras mentes, de la transformación horrible que había presenciado. Con cada palabra, sentía como si estuviera reviviendo esa pesadilla. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la puerta fue ensordecedor. Finalmente, Sara habló, su voz apenas un susurro. Carlos, esto es... No sé qué decir. Necesitamos informar a la Tierra de inmediato. ¿Han logrado restablecer las comunicaciones? Pregunté, un rayo de esperanza atravesando la oscuridad de mi mente. Aún no, respondió Sara. Mikhail sigue trabajando en ello, pero algo está interfiriendo con nuestros sistemas. Es como si algo estuviera bloqueando activamente nuestras señales. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sara, dije, mi voz urgente, necesitan sacar a Ana y David de la bahía médica. Ahora, no sabemos si... Mis palabras fueron interrumpidas por un grito desgarrador que resonó a través de la nave. Era la voz de Mikhail, llena de terror y agonía. «¡Sara!», grité, golpeando la puerta de mi camarote. «Sara, ¿qué está pasando?». Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de pasos apresurados alejándose por el pasillo y luego... silencio. Me dejé caer al suelo, mi mente un torbellino de terror y confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Había comenzado? Estaban los antiguos tomando control de la nave, de mis compañeros, y en el fondo de mi mente, ese susurro alienígena creció más fuerte, más insistente. Pronto, parecía decir, pronto serás uno con nosotros. Cerré los ojos con fuerza, luchando contra la invasión mental. Pero en la oscuridad de mi camarote, rodeado por el vacío del espacio, me di cuenta de una terrible verdad.
Esta batalla apenas estaba comenzando, y no estaba seguro de tener la fuerza para ganarla. Las horas que siguieron fueron un infierno de incertidumbre y miedo creciente. Encerrado en mi camarote, sin comunicación con el resto de la tripulación, mi mente se convirtió en mi peor enemigo. Cada sonido, cada vibración de la nave alimentaba mis temores más oscuros. ¿Qué les había pasado a mis compañeros? Estaban luchando contra la misma presencia alienígena que yo sentía arrastrándose en los bordes de mi conciencia. ¿O ya habían sucumbido, convirtiéndose en marionetas de los antiguos? Intenté mantener mi cordura repasando los protocolos de misión, recitando fórmulas matemáticas, cualquier cosa para evitar que mi mente divagara hacia el horror que habíamos desatado. Pero era una batalla perdida. Los recuerdos de lo que había visto en la nave alienígena se mezclaban con pesadillas de lo que podría estar sucediendo en este momento en el resto de la Teseo. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado, pero creció, volviéndose más claro con cada segundo que pasaba. «Carlos», decía la voz, una amalgama inquietante de los tonos de Ana, David, Sara y Micail. «Carlos, ven con nosotros. Es hora de que te unas a nosotros». Me tapé los oídos, pero la voz continuaba, ahora dentro de mi cabeza. «No puedes resistirte para siempre, Carlos. Somos el futuro. Somos la evolución. Somos la trascendencia». «No», grité, mi voz ronca y desesperada. «No me convertiré en uno de ustedes». La risa que siguió era fría, carente de toda humanidad. «Ya eres uno de nosotros, Carlos, solo que aún no lo has aceptado». Con horror, me di cuenta de que tenían razón. Desde el momento en que habíamos entrado en esa nave alienígena, algo había cambiado en mí. La presencia que había estado luchando por mantener a raya no era externa, sino algo que ahora formaba parte de mí. Me miré las manos, medio esperando verlas transformarse en los apéndices alienígenas que había visto en la nave, pero seguían siendo mis manos, humanas y familiares. Sin embargo, ¿por cuánto tiempo? Un golpe en la puerta me sacó de mi espiral de terror. «Carlos», la voz de Sara sonó a través del intercomunicador, normal y humana. «Carlos, ¿estás bien? Hemos logrado restablecer las comunicaciones con la Tierra. Necesitamos que vengas al puente de mando». Quería creerle, quería creer que todo había sido una pesadilla, que mis amigos estaban bien, que habíamos escapado de la influencia de los antiguos, pero el susurro en mi mente me advertía que no confiara, que esto podría ser una trampa. «Saras», dije, mi voz temblando, «¿cómo sé que eres tú? ¿Cómo sé que esto no es un truco?» Hubo una pausa al otro lado de la puerta. Cuando Sara habló de nuevo, su voz estaba llena de preocupación y ¿miedo? «Carlos, sé que estás asustado. Todos lo estamos, pero te necesitamos. La Tierra necesita saber lo que hemos descubierto. Por favor, abre la puerta». Cerré los ojos, respirando profundamente. Tenía que tomar una decisión. Quedarme encerrado en mi camarote significaría una muerte lenta y segura. Salir podría llevarme directo a las garras de los antiguos, pero también era la única oportunidad de advertir a la Tierra sobre la amenaza que enfrentábamos. Con manos temblorosas, me acerqué al panel de control de la puerta. Cada fibra de mi ser gritaba que me detuviera, que no confiara. Pero si había una mínima posibilidad de que Sara estuviera diciendo la verdad, tenía que arriesgarme. Tomé una última respiración profunda y presioné el botón para abrir la puerta. El pasillo estaba vacío. «¿Sara?», llamé, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho, di un paso fuera de mi camarote. Las luces del pasillo parpadeaban de manera irregular, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Lentamente, comencé a avanzar hacia el puente de mando. Cada paso era una batalla contra el instinto de huir, de esconderme, pero sabía que ya no había vuelta atrás. A medida que me acercaba al puente, comencé a escuchar voces. Eran mis compañeros, hablando en tonos bajos y urgentes. Por un momento, sentí una oleada de alivio. Sonaban normales, humanos, pero entonces,
Justo antes de doblar la esquina que me llevaría al puente, las voces cambiaron. Se volvieron más profundas, más antiguas, y estaban hablando en un idioma que nunca había escuchado antes, pero que de alguna manera podía entender. «Está aquí», dijeron. «El último. Pronto seremos completos». Me congelé, el terror paralizando cada músculo de mi cuerpo. Quería correr, gritar, hacer algo, pero antes de que pudiera moverme, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí, en las sombras del pasillo, vi a mis compañeros, pero ya no eran humanos. Sus cuerpos se habían transformado en algo que desafiaba la comprensión, una mezcla grotesca de carne y metal alienígena. «Bienvenido, Carlos», dijeron al unísono, sus voces una cacofonía de tonos humanos y alienígenas. «Es hora de que te unas a nosotros, es hora de que te conviertas en algo más». Y mientras avanzaban hacia mí, sus formas retorciéndose y cambiando con cada paso, me di cuenta de que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. El horror que sentí en ese momento es indescriptible. Mis compañeros, las personas con las que había compartido risas, sueños y miedos durante meses, ahora eran criaturas sacadas de las pesadillas más oscuras. Sus cuerpos eran una amalgama grotesca de carne humana y tecnología alienígena, pulsando con una energía antinatural que hacía que el aire a su alrededor pareciera distorsionarse. Retrocedí instintivamente, mi espalda chocando contra la pared fría del pasillo. No había escapatoria. Estaba atrapado entre estas abominaciones y el vacío del espacio. «No temas, Carlos», dijo la criatura que alguna vez fue Ana. Su voz una mezcla perturbadora de su tono familiar y algo antiguo y terrible. «Esto es evolución, esto es trascendencia». «¡No!», grité, mi voz quebrándose por el terror. «Esto es una perversión, esto no es lo que somos». La risa que siguió era fría, carente de toda humanidad. «Oh, Carlos», dijo la cosa que había sido Micail, «todavía te aferras a tu humanidad, pero pronto verás, pronto entenderás». Sentí algo rozar mi mente, como tentáculos invisibles intentando penetrar mis pensamientos. La presencia alienígena que había estado luchando por mantener a raya desde que salimos de esa nave maldita, ahora se hacía más fuerte, más insistente. Imágenes comenzaron a inundar mi conciencia. Civilizaciones antiguas, más allá de las estrellas, conocimientos que ninguna mente humana estaba destinada a comprender, el vasto e incomprensible plan de los antiguos para el universo. Caí de rodillas, mis manos presionando inútilmente contra mis sienes en un intento desesperado por bloquear la invasión mental. Pero era inútil. Podía sentir mi mente expandiéndose, cambiando, volviéndose algo más. «Sí», susurraron las criaturas que alguna vez fueron mis amigos. «Déjalo entrar, acepta el regalo de los antiguos». Y por un momento casi lo hice. La promesa de conocimiento ilimitado, de poder más allá de la imaginación, era tentadora. ¿Quién era yo para resistir el inevitable avance de la evolución cósmica? Pero entonces, en medio del caos de mi mente en expansión, un recuerdo surgió. Era simple, casi trivial en comparación con las vastas verdades cósmicas que estaban inundando mi conciencia. Era el recuerdo de mi hija, en la Tierra, despidiéndose de mí antes de la misión. Su sonrisa, sus lágrimas, su promesa de esperarme. Ese recuerdo, tan humano, tan lleno de amor y esperanza, fue como un faro en la tormenta de mi mente. Me aferré a él con todas mis fuerzas, usándolo como ancla contra la marea alienígena que amenazaba con arrastrarme. «No», dije, mi voz débil pero determinada, «no me convertiré en esto. No traicionaré a la humanidad». Las criaturas retrocedieron, sorprendidas por mi resistencia. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos deformados. ¿Miedo? ¿Respeto? ¿O quizás un último vestigio de su humanidad perdida? «Tonto», gruñó la cosa que había sido David. «No puedes resistir lo inevitable». Pero yo sabía que tenía que intentarlo, no solo por mí, sino por toda la humanidad. Si estos
antiguos llegaban a la Tierra, sería el fin de todo lo que conocíamos y amábamos. Con un esfuerzo supremo me puse de pie. Mi cuerpo temblaba por el esfuerzo de resistir la invasión mental, pero me mantuve firme. No ganarán, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. La humanidad no caerá ante ustedes. Las criaturas rugieron de furia, sus formas retorciéndose y cambiando de manera aún más grotesca. Se abalanzaron hacia mí, sus extremidades alienígenas extendiéndose para atraparme. En ese momento, tomé la decisión más difícil de mi vida. Sabía que no podía dejar que estos seres llegaran a la Tierra, incluso si eso significaba sacrificarme a mí mismo y a lo que quedaba de mi tripulación. Con un movimiento rápido, me lancé hacia el panel de control más cercano. Mis dedos volaron sobre los controles, activando el protocolo de autodestrucción de la nave. Secuencia de autodestrucción iniciada, anunció la voz computarizada de la Teseo. Detonación en T-60 segundos. Las criaturas se detuvieron, confusión y miedo reflejándose en sus rostros deformados. «¿Qué has hecho?», gritaron al unísono. «Lo que debía hacer», respondí, una calma extraña apoderándose de mí. «Este es el fin del camino». Los siguientes segundos fueron un caos. Las criaturas intentaron detener la secuencia de autodestrucción, sus cuerpos fusionándose con los sistemas de la nave en un intento desesperado por sobrevivir. Pero era demasiado tarde. Mientras la cuenta regresiva llegaba a su fin, cerré los ojos y pensé en la Tierra, en mi familia, en todo lo que estaba sacrificando para mantenerlos a salvo. «Lo siento», susurré, aunque no estaba seguro de a quién me estaba disculpando. A mi tripulación perdida, a mi familia que nunca sabría la verdad, o tal vez a mí mismo. El último segundo llegó y sentí una paz extraña. Había cumplido con mi deber. La Tierra estaba a salvo, al menos por ahora. La explosión fue cegadora, incluso a través de mis párpados cerrados. Por un instante sentí un calor intenso y luego nada. Pero la nada no duró. De repente, me encontré flotando en un vacío infinito. No había estrellas ni planetas, solo una oscuridad absoluta que se extendía en todas direcciones. «¿Estoy muerto?», me pregunté, mi voz resonando en la vastedad del vacío, y entonces lo sentí. La presencia alienígena, los antiguos, estaban allí conmigo. Pero ya no eran una fuerza invasora, sino algo más, algo que no podía comprender completamente. «Has demostrado ser digno», dijeron, sus voces resonando en mi mente. «Ya has resistido donde otros han caído. Has sacrificado todo por proteger a los tuyos». «¿Qué significa esto?», pregunté, confundido y aterrorizado. «Significa que has pasado la prueba», respondieron. «Eres el primero en eones en hacerlo, y ahora tienes una elección». Sentí que el vacío a mi alrededor comenzaba a cambiar, a llenarse de posibilidades infinitas. Vi mundos que nunca había imaginado, civilizaciones que desafiaban toda comprensión, el pasado y el futuro del universo desplegándose ante mis ojos. «Puedes unirte a nosotros», dijeron los antiguos, «convertirte en algo más allá de lo humano, más allá de lo alienígena, o puedes regresar, advertir a tu especie de lo que está por venir». La elección parecía imposible. Por un lado, la promesa de conocimiento y poder más allá de la imaginación. Por el otro, la oportunidad de salvar a la humanidad, de prepararla para lo que el universo tenía reservado. Pensé en mi hija, en la Tierra, en todo lo que había luchado por proteger, y supe que solo había una elección posible. «Regresaré», dije, mi voz firme y decidida. Los antiguos parecieron asentir, aunque no tenían forma física que pudiera percibir. «Así sea», dijeron, «pero recuerda, Carlos Vega, esto es solo el comienzo. La verdadera prueba está por venir». Y con esas palabras, el vacío a mi alrededor explotó en luz y sonido. Sentí que caía, que me precipitaba a través del tiempo y el espacio. Desperté con un grito, mi cuerpo empapado en sudor frío. Estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban. A mi lado, vi a mi hija, sus ojos rojos por el llanto pero llenos de alivio al verme despertar. «¿Papá?»,
dijo, su voz quebrada por la emoción. ¿Estás bien? Quería decirle que sí, que todo estaba bien, pero sabía que no era cierto. Los recuerdos de lo que había vivido, de lo que había visto, estaban grabados a fuego en mi mente, y sabía que lo que los antiguos habían dicho era cierto. Esto era solo el comienzo. Mientras abrazaba a mi hija, mi mente ya estaba trabajando, planeando, preparándose, porque ahora sabía la verdad. El universo era más vasto, más aterrador y más maravilloso de lo que jamás habíamos imaginado, y la humanidad necesitaba estar lista. La anomalía espacial había sido solo el primer contacto. La verdadera prueba, la verdadera aventura, apenas estaba comenzando. Y yo, Carlos Vega, sería el que guiaría a la humanidad hacia su destino entre las estrellas, por terribles que fueran los desafíos que nos esperaban.